Estamos anunciando en el inicio de este programa, hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente y queríamos reflexionar al respecto, por eso estamos en diálogo en este momento con Gabriel Blanco, graduado de la Facultad de Ingeniería de la UBA y posgraduado de la Universidad de Massachusetts, también profesor titular e investigador de la Facultad de Ingeniería de la UNICEN en las áreas de energías renovables, cambio climático y sustentabilidad sobre, esta situación que veníamos hablando el día de hoy, que es el Día Mundial del Medio Ambiente, también una extensa trayectoria en investigación, formación y vinculación con organismos públicos, privados y multilaterales. Ha representado a la Argentina en cumbres mundiales sobre cambio climático y desde hace más de 20 años que impulsa proyectos en energías renovables y ambiente, formando equipos y nuevas generaciones de profesionales desde la universidad pública. Por eso le damos la bienvenida a Gabriel. Muy buen día y muchas gracias por venir el día de hoy. Gracias a ustedes por la invitación. Un gusto estar acá. Bien, Gabriel, en el Día Mundial del Medio Ambiente queríamos reflexionar sobre todo lo que está pasando en la actualidad. Sabemos que hay sectores de la sociedad, incluso desde el gobierno nacional, se niega este cambio climático. Quiero saber, ¿qué te pasa a vos cuando escuchás estas afirmaciones? Pero también, ¿cómo le damos batalla a esta afirmación? Una pregunta gigante la que haces, pero interesante para arrancar. Ya arranqué muy arriba. Sí, arrancaste con todo. Mirá, lo que está pasando en Argentina y que tiene réplicas por todo el mundo es esta cuestión de negar algo que es evidente. Ya no hace falta ser ni experto, ni científico, ni nada para saber lo que está pasando. Se saben las causas, además, del cambio climático y otras problemáticas socioambientales que por ahí se habla menos porque no son tan famosas como el cambio climático, y a esta altura de las cuestiones, esta negación del cambio climático de las autoridades nacionales de parte en Argentina y, como te digo, en otros lados, es por lo menos de una enorme irresponsabilidad, por lo menos basada tal vez en ignorancia, tal vez en negligencia, tal vez en corrupción, tal vez en todas las cosas esas juntas, pero es de una enorme responsabilidad porque acá hay muertos, hay gente que está perdiendo la vida con los acontecimientos derivados del cambio climático, hay pérdidas materiales, económicas gigantescas, y negarlo significa, si lo negás, significa que no vas a hacer nada al respecto. Claro. Así que nada, para arrancar digo eso, es de una irresponsabilidad gigantesca que entiendo yo en algún momento incluso debería ser juzgada en el fuero penal, ¿no? Así que eso es lo que tengo para responder a tu pregunta de manera inmediata. Después podemos hablar de cómo se llegó a esto, de por qué estamos parados en esta situación en este momento. Hay un consenso de parte de estos líderes que van apareciendo en distintos lugares del mundo, de negar la problemática, seguir avanzando con los negocios de siempre vinculados al petróleo, al gas, que son negocios gigantescos, de los cuales se benefician pocos en perjuicio de muchos, ¿no? Así que podemos hablar también de por qué esto no se discute en la Argentina, ¿no? Del consenso, suerte de consenso de Vaca Muerta, por ejemplo, sin ponerlo en discusión, ¿no? Pongamos en discusión Vaca Muerta, porque Vaca Muerta produce petróleo y gas, cuyo el uso de ese petróleo y gas genera las emisiones que terminan causando el cambio climático que genera las muertes, por ejemplo, en Bahía Blanca. Entonces, estamos de duelo por lo de Bahía Blanca, por lo de Zárate y tantos otros desastres que estamos viendo día a día, y al mismo tiempo celebramos Vaca Muerta, que contribuye a la causa de lo otro. La verdad que se hace difícil de explicar, se hace muy difícil de explicar, salvo que te metas con estas otras cosas, ¿no? O es ignorancia, o es negligencia, o es corrupción. Bien, Gabriel, para contarles a nuestros oyentes o por ahí para ejemplificar, digamos, esta existencia del cambio climático, ¿en qué lo vemos? ¿Qué consecuencias tenemos hoy en día del día a día, de la rutina? Todo el tiempo lo estamos viendo y padeciendo, ¿no? El cambio climático genera distintos fenómenos, pero lo sintetizo así: genera estos fenómenos climáticos extremos que se dan con mayor
mayor frecuencia, o sea, más seguidos y con mayor fuerza, mayor violencia, ¿no? Que son las tormentas, los vientos, las lluvias, ¿no? Las inundaciones, las sequías que sufrimos en Argentina en todo el tiempo. Bueno, ese tipo de fenómenos que son que generan lo que estamos viendo. Y después el cambio climático también genera otras cosas que son como más lentas, que pasan más desapercibidas, si se quiere, porque van más lento, no son noticias en los diarios, pero tienen que ver con procesos de tropicalización de distintas regiones, ¿no? El clima en la ciudad de Buenos Aires o en la región pampeana va cambiando y va avanzando, por ejemplo, en ese cambio va avanzando vectores que transmiten enfermedades que antes no teníamos, ¿no? Claro. Hablar de dengue en Olavarría o en regiones como esta era impensable. Bueno, ahora no, ahora es cotidiano. Hablar de procesos de desertificación en algunos lugares, donde ya no se puede cultivar, donde ya la tierra no sirve más. Procesos que tienen que ver con el aumento del nivel del mar, que va avanzando y va avanzando sobre las costas y va avanzando sobre el agua, ¿no? Haciéndola más salina, el agua que era dulce se convierte en más salina porque es avance del mar. Bueno, una cantidad de procesos que son más lentos y que parecen como más por debajo del radar, ¿no? Los otros, claro, son más impactantes y demás, ¿no? Las tormentas y todo esto. Así que todos esos procesos los vemos día a día. Los ejemplos son, no sé, ya no me alcanzaría todo este programa para nombrar ejemplos, pero bueno, desde todo el tiempo, ¿no? Las inundaciones que pasan día a día, los vientos, y en cada parte del mundo distintos fenómenos, ¿no? En algunos tienen huracanes, en otros tienen otros fenómenos, ¿no? Claro. Sí, exactamente. Todos tienen distintos tipos de consecuencias del cambio climático, ¿no? Gabriel, en el arranque de la nota hablábamos de una irresponsabilidad por parte del gobierno, ¿no? De no poner en agenda esta temática que es tan grave, pero también decías que en otros países también se está negando esta cuestión del cambio climático, que es como ya una cuestión repetitiva de estos tiempos. ¿Hay algún país en este momento del mundo que esté implementando políticas públicas o que esté implementando políticas que se podrían hacer en Argentina? Hay muchos países que entienden la problemática, que saben lo que está ocurriendo, que lo entienden y que están tratando de actuar, y que además tienen una demanda de la base social que justamente requiere requiere de cambios y requiere de tomar acciones y de realizar acciones para frenar los impactos y para reducirlo, o mitigar o reducir o eliminar las causas. Las causas son muy claritas y se saben perfectamente. Las causas es el uso del petróleo y todos sus derivados, naftas y todo eso, y el gas. Bien. Esa es la causa principal del cambio climático, y seguida de todos los procesos y todas las cuestiones que giran alrededor de los procesos agropecuarios, ¿no? Los cambios de uso de suelo, el uso de agroquímicos, la deforestación, ¿no? Que está empujada por el avance de la frontera agropecuaria. Todo eso acompaña y es causa del fenómeno. Eso se conoce perfectamente bien. Y volviendo a tu pregunta, sí hay países, a mí no me gusta comparar, porque cada país tiene su historia, claro, tiene sus problemáticas, tiene sus posibilidades para actuar, algunos más, otros menos, tienen su idiosincrasia. Entonces, comparar y por qué no hacemos lo que hace otro país, claro, es siempre un poco hasta odioso, ¿no? Esas comparaciones. Pero sí hay países que, sea por el motivo que sea por una demanda de su propia base social, o porque las autoridades, ¿no? Están entendiendo el problema, sí están actuando de distintas maneras, tratando de modificar la forma en que se produce la energía para salir del petróleo y el gas, tratando de modificar algunas cuestiones en materia de producción de alimentos. Bueno, hacen algunas cosas. Siempre parece ser insuficiente, porque bueno, no es tampoco tan sencillo hacerlo, claro, pero por lo menos empiezan a dar los primeros pasos, ¿no? En esa dirección. Cosa que países como Argentina, los pasos son en sentido contrario, ¿no? A profundizar, claro, este modelo de extracción de petróleo, gas, junto con otros minerales y otros recursos naturales, bueno, avanzar sobre la tierra, sobre el agua, bueno, esas cosas que seguimos profundizándolo en lugar de
tratar de salir de ahí. Sí, más allá de los que toman las decisiones, ¿no? En este caso el gobierno, el que hace las políticas públicas en estas temáticas, ¿crees que la sociedad argentina está más involucrada en estos últimos tiempos con todo lo que es, bueno, el cambio climático y todo lo que venimos hablando hasta ahora en cuanto a, bueno, esto, salir a hablar, decir, che, ¿qué está pasando con esto? Pensar, reflexionar, debatir. Mirá, hay algún grupo dentro de la sociedad, hay grupos que sí entienden, están comprometidos y entienden lo que está pasando. Yo creo, no tengo estadísticas para decirlo, pero mi sensación es que de ninguna manera la problemática está en la agenda pública, ¿no? Así, masivamente, ¿no? Los medios de comunicación masivos no hablan del tema. Cuando hay una inundación es simplemente a ver quién le dona los colchones a la gente inundada. Y ahí se acabó la discusión. Jamás se avanza sobre las causas de por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo, y se queda todo muy en la superficie y nada más. Yo creo que no está en la agenda pública en la manera que tendría que estar. Creo que no es casualidad, creo que es profeso, digamos, es a propósito que no esté, por estos intereses que hablábamos al principio, y entonces al no estar en la agenda pública, bueno, no es parte de la discusión y no es parte del debate, no es parte de la agenda política tampoco, claro, ¿no? Así que yo creo que ahí falta un montón, ¿no? Para que realmente se genere una demanda de una masa crítica de la población que esté entendiendo primero el problema para después demandar a quienes tienen responsabilidad de actuar, ¿no? Bajando el tema a nivel local, ¿qué se está haciendo acá a nivel local en cuanto a esta temática? ¿Qué están haciendo desde la Facultad de Ingeniería? Ustedes, me imagino que el debate lo tienen siempre, pero bueno, se puede hacer un proyecto de investigación, teniendo en cuenta también el contexto nacional que estamos pasando de recorte, ¿no? Pero me imagino que trabajan en eso siempre. Bueno, está bueno, hay como distintos planos ahí. Sí hay proyectos que trabajan en estas temáticas, hay grupos de trabajo dentro, por lo menos de la facultad donde estoy yo, que abordan o directamente o tangencialmente la temática, ¿no? Pero tampoco creo que la Facultad de Ingeniería o la universidad en general, pero no solo esta, sino me parece que en general la formación académica tampoco incluye este tema de manera transversal, como uno entiende y le gustaría que ocurra, ¿no? Me parece que son como nichos aislados donde, bueno, vos sí podés tomar un curso en esto o participar de alguna actividad vinculada a la temática, pero no pareciera que fuera parte de la formación de profesionales de ingeniería y otras áreas, ¿no? Sí, sí. Donde por lo menos tengan puedan a lo largo de su formación entender que el accionar después laboral, profesional, pueda tener consecuencias de este tipo, ¿no? Pueda contribuir al cambio climático, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa cuestión así, esa formación más integral, donde se entienda eso, ¿no? Las consecuencias que tiene cada acción que uno después lleva adelante, eso no parece que esté, digamos, sistematizado, ¿no? Incorporado de forma profunda, digamos, en la formación, ¿no? Así que sí, hay grupos de trabajo, bueno, grupos donde estoy yo, trabajamos obviamente directamente en estos temas, pero bueno, creo que todavía faltan cambios. Y digo, no es solamente de esta facultad, hablo de esta porque es donde uno trabaja, pero uno lo ve en general, en la formación en general, ¿no? Todavía seguimos con la cosa muy disciplinar, muy compartimentada, ¿no? Ustedes acá en sociales, nosotros allá, ni nos hablamos, ¿no? Esas cosas, no sabemos ni quiénes son unos y otros, ¿no? Sí. Cuando en realidad lo que hacemos de ingeniería impacta en lo social y nada, y hay una cosa muy intrínsecamente ligada, y ni nos hablamos con los de medicina y no sabemos ni dónde están. Bueno, eso en algún momento va a tener que cambiar, porque las soluciones a este tipo de problemáticas son necesariamente multidisciplinarias, no hay otra manera de encarar las cosas, así que bueno, nada, en algún momento va a tener que cambiar un poco eso. Bien. O mucho eso. Te pedí que elijas un tema musical relacionado a esta temática. Eligiste una canción de León Gieco que se llama Cinco siglos igual. ¿Por qué tiene que ver con esta temática del Día Mundial del Medio Ambiente? Sí, tiene todo que ver. Cuando me dijiste, se me vinieron dos o tres, pero digo, esta sí tiene mucho que ver, porque esos 5 siglos igual, que narra la canción de León Gieco,
tiene que ver con lo que nuestra relación con la naturaleza y con los recursos naturales y demás, que se puede remontar a la época de la colonia y antes también, y que de alguna manera en esta modernidad actual sigue repitiéndose, ¿no? Esta extracción de los recursos, esta voracidad por arrancarle a la naturaleza lo que nos da, sin importar nada, y que eso termina enriqueciendo algunos países o algunas empresas o algunas personas, se repite desde hace mucho tiempo, 5 siglos igual. Bien, vamos a escuchar entonces este tema y luego del tema musical hacemos un cierre de la entrevista. Bien, seguimos con Gabriel Blanco acá en Radio Universidad, te acompañamos hasta las 12 del mediodía. Para el que se prende ahora, él es graduado de la Facultad de Ingeniería de la UBA y hizo un posgrado en la Universidad de Massachusetts, también profesor de la Facultad de Ingeniería de la UNICEN y bueno, una extensa trayectoria en investigación, formación y vinculación con organismos públicos, privados y multilaterales, experto en energías renovables, cambio climático y sustentabilidad. Y estábamos dialogando con él por el Día Mundial del Medio Ambiente, reflexionando un poco sobre la actualidad, pero ahora, bueno, quería hacer algunas preguntas más personales y consultarte, bueno, primero, ¿por qué decidiste estudiar esto, especializarte en esta rama específicamente? Si fue algo de muy chico, algo que dijiste, ¿qué está pasando acá? O una cuestión más de curiosidad, por ahí arrancar contando un poco a lo personal. Bueno, sí, no sabría por dónde empezar con eso, pero sí, supongo que cierto interés de chico en estas cuestiones, y después la lectura de algunos autores, de algunos libros allá por hace mucho tiempo, de muy diversas orígenes y fuentes, ¿no? Leer a un antropólogo, que no sé por qué me interesó en aquel momento meterme por ese lado, con otro que hablaba de la problemática energética y el otro que hablaba de otras cuestiones económicas o sociales, y digo, pero esto se vincula, entonces empezás a ver esas vinculaciones que me parece clave, ¿no? Hablábamos antes de la necesidad de integrar conocimientos y salir de esta cosa disciplinar, estanca, ¿no? Los no sé, antropólogos por un lado y los ingenieros por otro, y cuando empezás a ver que todo tiene que ver con todo. Así que ese proceso me pareció muy interesante. Y nada, viste, las cosas te van llevando, uno las va empujando y después las cosas a veces se dan para un lado, ¿no? Es un poco una mezcla ¿no? de lo que te va diciendo el destino, pero también lo que uno influye ese destino, ¿no? Así que bueno, nada, terminé trabajando en estas temáticas que, bueno, a mí me apasionan y nada, y además las creo necesarias también. Gabriel, cuando vos empezaste a estudiar esta carrera o especializarte, ¿se veía por ahí en los libros que vos estudiabas que esto se venía grave la situación o venían más tranquilos con algún que otro tema y de repente se les vino encima todo el tema del cambio climático? Está muy buena esa pregunta porque esta problemática aparece a principios de los 70, así que hace bastante. Obviamente que bueno, iba por debajo del radar y nada, no era ni atención en los medios de comunicación ni nada, pero se venía desde ese momento. Y cuando yo recién te decía, yo empiezo a meterme en estas cosas a mediados de los 80, un montón, obviamente tampoco no se hablaba tanto, pero empezaba de a poquito, ¿no? Y después ya en los 90 y después de ahí en adelante sí empezó a cobrar, por lo menos en algunos lugares, en algunos sectores, la relevancia y los impactos que empezó a generar desde hace unos 20 años hasta acá, y cada día un poquito peor. Bueno, ahí ya empezó a hacerse de conocimiento más público, ¿no? Todo esto, pero bueno, la cosa sí empezó hace bastante y a conocerse que esto era un problema complicado. Y ahora, bueno, lo estamos viviendo y sí, comprobando lamentablemente que sí, que era un problema complicado. Gabriel, te consulto por un proyecto que te haya marcado específicamente, puede ser acá de la FIO o bueno, que hayas leído también. Bueno, capaz que son un montón. Son un montón. Bueno, pero acá en la FIO nosotros empezamos a trabajar con esto, formando un equipo justamente dentro de lo que es la facultad, venían éramos de distintas áreas dentro de la facultad, y empezamos a trabajar ya
concretamente en esto, con proyectos concretos a principios de los 2002 más o menos por ahí. Y hubo una cantidad de proyectos, pero no te puedo decir uno que sea Bien. específico, ¿no? Pero hubo una cantidad de proyectos que fueron marcando nuestro rumbo en este tema y que de alguna manera, bueno, nos empezaran a reconocer de otros lugares, y bueno, por eso trabajamos para tantos organismos y tanto a nivel nacional, provincial y afuera también, ¿no? Así que, no, pero hubo muchas actividades, algunas, bueno, muy interesantes. Bien, Gabriel, como siempre hago para cerrar la entrevista, hago un ping-pong de preguntas por ahí que tengan que ver con la temática, y te quería consultar si tenés alguna película, algún libro, algo que hayas visto y que te haya influido con esta temática que estamos hablando del medio ambiente para recomendar. Bueno, hay un libro que es muy conocido, ese sí lo puedo mencionar, que es de un autor que se murió hace poco, un tipo fantástico que era Elio Brailovsky, y Dina Fogelman, ¿no? Que era su pareja, que escribieron un libro que se llamaba Memoria Verde, que recorre, hablando de esto de 5 siglos igual, recorre la historia argentina, pero en clave de relación con la naturaleza, ¿no? Cómo a través de la historia nos relacionamos con la naturaleza, y es súper interesante, ¿no? Porque es mirar la historia argentina desde otro lugar, y se entienden un montón de cosas. Pero después, bueno, otros libros, pero bueno, nada, ya que mencionamos Bien. uno, ese puede ser. En tu rutina diaria, ¿cuál es el ecohábito que no negocias? El ecohábito que no negocio. Y a mí me gusta mucho pasar unos días justamente en lugares, justamente con esa relación con la naturaleza que es maravillosa. Verde, pasto, sí, árbol. Verde, pasto, montaña o mar, no importa, pero esa, cuando puedo, año tras año, me tomo esos días para eso, y sí, es innegociable. Bien. Después te consulto, ¿dónde se libra la batalla hoy por el ambiente? ¿En la ciencia, en la política o en los dos? Bueno, lo hablamos al principio, la política lo quiere sacar, para la política lo sigue viendo como un estorbo, claro. Esto para sus negocios, la política como socia de los grandes negocios de la energía, del petróleo, del gas y de otras, y de la cuestión agropecuaria, ¿no? Y de la cuestión inmobiliaria. Entonces la política lo quiere descartar, y de la ciencia, bueno, hay grupos, no todos, pero hay grupos que bueno, que sí intentamos generar conocimiento, divulgarlo en la medida de lo posible y tratar de aportar, ¿no? Y tratar de informar los debates, las discusiones cuando se dan. Una palabra que asocies con el futuro. Hay que pelear por ese futuro, porque no te lo van a dar. Ahí hay un debate muy grande entre los grupos de trabajo que estamos en estos temas, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿A quién le estamos reclamando, no? ¿A quién le estamos llevando información y reclamando acciones? ¿A quién? Entonces, en algún punto, digo, ¿no? En algún punto tal vez haya que juntar todas las voluntades que andan diseminadas por todos lados, ¿no? Los pueblos autoconvocados de allá, las organizaciones que luchan por tal cosa, cada una en su lugar, porque esos problemas socioambientales a veces son localizados, chiquitos, y no salen ni en los diarios. Bueno, juntar todas esas voluntades y salir a disputar poder, porque nadie te va a dar lo que estás pidiendo, ¿no? Entonces va a haber que salir a disputar poder. Hay una cuestión de lo colectivo ahí, ¿no? De sacar un poco el individualismo y sacar esta batalla de manera conjunta. Totalmente. Por eso digo, ¿no? Unir esas voluntades, porque, o sea, estas problemáticas tan grandes y tan enormes no tienen salidas individuales, ¿no? La salida siempre es colectiva, ¿no? Bien, una última. ¿Sos optimista o pesimista con lo que viene? Sí, vos sabés que siempre surge eso, y yo no sé si no me encasillo por ahí. O sea, entiendo la realidad compleja, tratás de hacer el mejor diagnóstico posible, tratar de entender lo mejor posible las cosas en medida que uno pueda, ¿no? Qué sé yo, con todas las limitaciones que uno pueda tener, tratar de entender mejor, porque si lo entendés mejor, obviamente que las soluciones que vas a tratar de llevar adelante o impulsar o no sé, contribuir, bueno, van a ser las mejores, ¿no? Las que apunten a las causas más profundas del problema y que traten de salir para adelante. Entonces yo
estoy por ahí, ¿viste? ¿Qué sé yo? Sí, alguno me no, pero ¿qué mirá? No, bueno, trato de describir lo mejor que uno pueda, tratar de entender y proponer hacia adelante, ¿no? En eso estamos. Bien, Gabriel, muchísimas gracias por venir el día de hoy. Queríamos abordar este tema, obviamente, que es el Día Mundial del Medio Ambiente, así que bueno, una gran reflexión que nos queda se puede seguir debatiendo y hablando, obviamente, muchísimo más, pero bueno, gracias por venir y por dialogar con nosotros el día de hoy. Gracias a vos, un placer.